Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre desinformación y derecho penal. Valentina, hace algunas semanas circuló por redes sociales una imagen de un funcionario de la Casa Blanca en la oficina Oval con una carpeta que contenía imágenes del presidente Petro vestido con overol naranja propio de las personas privadas de la libertad en Estados Unidos. La imagen causó polémica porque, aunque su contenido era claramente generado por inteligencia artificial, su origen y alcance pudo haber generado la falsa creencia de que era cierta. Camilo, este ejemplo, que agrega a la discusión y a las tensiones que existen entre el gobierno Trump y el gobierno Petro, es solo uno de muchos ejemplos que vemos hoy en día en un mundo altamente mediado por el Internet, las redes sociales y la digitalización. Ya desde las elecciones de Estados Unidos en el 2016, el proceso de toma de decisión frente al Brexit en el Reino Unido o el plebiscito que tuvimos en Colombia para definir los acuerdos de La Habana, así como las campañas mediáticas que hoy estamos viendo en el marco de la guerra rusa contra Ucrania, la regla general es la difusión intencionada de información falsa o engañosa que tiene el objetivo de influir en la opinión pública y causar daños. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción que debe asumir el Estado frente a este fenómeno? Es un contexto que, además de que es multicausal, crece en proporciones que nunca antes habíamos visto, no solo por el uso de Internet y las redes, sino también por la accesibilidad de la inteligencia artificial generativa que hoy produce no solo textos, sino también imágenes e incluso videos. En efecto, Valentina, se trata de un asunto en el que existe una clara tensión entre la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, esencial tanto para el desarrollo pleno del ser humano como para la consolidación de los sistemas democráticos y, en general, de la democracia. De otra parte, la necesidad de establecer controles para garantizar la calidad de la información que circula en relación con asuntos de interés público, como los procesos electorales o la seguridad nacional, también es una prioridad. Exacto. La libertad de expresión, entonces, es un derecho humano y una condición de la democracia y como tal se encuentra especialmente protegido, tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que las restricciones para la libertad de expresión deben ser legales, perseguir fines legítimos y ser proporcionales. Igualmente, estos tratados y el desarrollo que le han dado los comités y la Corte Interamericana en particular señalan que las sanciones penales deben ser excepcionales y esto con el objetivo de evitar la censura indirecta o el chilling effect. La pregunta central entonces, Valentina, y a nuestros oyentes, es si eso significa que el derecho penal no debe intervenir para sancionar excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, ni siquiera cuando estos constituyen desinformación que impacta procesos electorales u otros asuntos públicos. Para hablar de este tema, hemos invitado a Ricardo Arenas, candidato a doctor por la Universidad de Frankfurt y docente del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Camilo, Valentina, por invitarme a este podcast. Empecemos por el principio, Ricardo. Nosotros mencionábamos someramente qué es la desinformación, pero ¿por qué no nos planteas tu definición y cómo se podría distinguir esta noción de desinformación de lo que serían las mentiras y el derecho que todos tenemos a expresarnos libremente diciendo la verdad o no? Sí, en principio quisiera yo retomar lo que se estaba discutiendo en la introducción en relación con la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos dimensiones o dos prerrogativas. En primer lugar, una prerrogativa que claramente es individual, se refiere a la posibilidad que tiene la persona de expresar libremente sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, sin que haya alguna limitación prima facie. Por otra parte, hay una dimensión social o cultural a la libertad de expresión que tiene que ver con la formación de una opinión pública de cara a los procesos democráticos. En principio, esto incluye la protección por parte de las constituciones y por parte de los tratados internacionales de la mentira. Es decir, en la sociedad nosotros podemos decir mentiras en nuestras comunicaciones diarias, de forma cultural, de forma social. Por supuesto, la sociedad no es neutral frente a la mentira, la sociedad prefiere la autenticidad o la sinceridad o la verdad, pero esto no significa que el derecho deba
intervenir en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, si yo le miento a mi pareja, pues tendré una sanción social relacionada con la misma pareja, pero no el derecho penal, mucho menos el derecho penal, ni tampoco el derecho, van a intervenir para criminalizarlo. Estaremos presos todos. Exacto. En ese sentido, digamos que la mentira y la desinformación pues comparten en principio en común que tienen la intención de engañar. Una cosa es decir falsedades sabiendo o pensando que son verdades, y otra cosa es decir mentiras que tienen una intención de engañar. En eso lo comparte la desinformación también. La desinformación tiene además una dimensión de publicidad, de generalidad, si se puede decir, de difusión masiva, que de alguna manera ha generado nuevos problemas en relación con las redes sociales. En ese sentido puede entrar el derecho a intervenir, y de alguna manera lo ha hecho en otras jurisdicciones. Yo quisiera centrarme en un punto que creo que es el de mayor tensión en términos por lo menos de ponderación de derechos fundamentales y de la cuestión de la desinformación. Y es, ¿la desinformación está protegida por el derecho a la libertad de expresión? Y por el otro lado, ¿el derecho al acceso a la información incluye el derecho a no ser desinformado? Sí, en principio se debe distinguir en las dimensiones de la libertad de expresión entre el derecho a la información, como lo mencionas, y el derecho o la libertad de expresión en sentido estricto o libertad de opinión. En principio, la libertad de información incluye, de alguna manera, estas manifestaciones que pueden ser sometidas al juicio de verdad o falsedad. En contraste, la libertad de opinión son manifestaciones internas, puntos de vista subjetivos que por su misma naturaleza no pueden estar sometidos a el juicio de verdad o falsedad. Si yo digo, por ejemplo, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, esta es una manifestación que puede estar sometida al juicio de verdad o falsedad. Yo puedo comprobar si en efecto es verdadero o falso. Si yo digo Donald Trump me parece un mal presidente, estaríamos en la otra faceta de la libertad de expresión, la libertad de opinión, en donde no podría censurarse, y de alguna manera tiene las posibles censuras o las posibles limitaciones tienen un escrutinio mucho más alto. En cambio, en la libertad de información, en principio se tiene el deber correlativo a dicho derecho de brindar información que sea veraz. Entonces uno podría decir, en principio, la desinformación no está exactamente protegida por el derecho, porque se tiene un deber de información, de brindar información veraz. Vale, entonces sabemos que en el plano constitucional y en el de los derechos humanos hay una protección bastante robusta, tanto de la libertad de expresión como del acceso a la información, y que a su vez esto implica unos deberes, en particular en materia de acceso a la información, en términos de lo que podemos dar a conocer. Y en ese sentido, tú mencionabas, ok, no debe haber una criminalización en términos generales, pero la verdad es que sí encontramos manifestaciones de criminalización tanto de excesos en la libertad de expresión, como por ejemplo injuria, calumnia, como incumplimientos en el deber de otorgar información veraz en acceso a la información o relacionado con el derecho de acceso a la información, como por ejemplo el delito de pánico económico. Entonces, ¿cómo es esta aproximación que ya existe la criminalización de la desinformación en nuestro ordenamiento? ¿Cómo se compatibiliza con esos principios o derechos constitucionales que estábamos mencionando antes? Sí, como se está dentro del ámbito de la libertad de información, entendida como manifestaciones que pueden ser sometidas a juicios de falso o verdadero, pues el derecho tiene una mayor potestad o una mayor libertad para poder de alguna manera controlar este tipo de manifestaciones. Esto lo puede hacer no solo dentro del ámbito del derecho penal, sino en ámbitos jurídicos diferentes. Por ejemplo, en el derecho del consumidor, la publicidad engañosa técnicamente está de alguna manera salvaguardando la verdad como valor fundamental dentro de las prácticas del mercado. En el derecho penal también está salvaguardada la verdad, uno podría decir más de una forma indirecta, frente a la protección de otros bienes jurídicos, por ejemplo, el buen nombre, la honra, la confianza pública, la función judicial, que genera la criminalización de delitos como la injuria, la calumnia, la estafa, el falso testimonio, la falsedad documental, la falsa denuncia y, como se mencionaba, el pánico económico. Entonces, no es raro dentro del derecho y no es raro dentro del derecho penal
que se exija por medios punitivos la verdad. Pero esta verdad está siempre, de alguna manera, defendida indirectamente porque directamente se protegen otros bienes jurídicos. El fenómeno de la criminalización de las noticias falsas podría ser más bien un fenómeno de criminalización general de alguna manera, algunos proyectos de ley que han salido criminalizando de forma directa que se digan noticias falsas, por ejemplo. Ricardo, hablemos de las noticias falsas, precisamente, que es tal vez uno de los fenómenos más interesantes, pero además más problemáticos respecto de este tema, como un fenómeno muy particular de las formas de desinformación. Las noticias falsas, pues con el acceso que todos tenemos actualmente a las redes sociales, se vuelve prácticamente imposible controlarlo. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el rol que tienen los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol que tienen las plataformas digitales frente a la desinformación, específicamente de las noticias falsas que circulan por Internet? Sí, yo creo que los medios de comunicación tienen un rol esencial. De pronto su rol ha venido desvaneciéndose o han venido de alguna manera perdiendo importancia. Entendemos que cuando no existía Internet y solo existían los medios masivos, eran estos medios masivos, estos medios de comunicación tradicionales los que de alguna manera eran encargados de, frente a este contenido noticioso, hacer una cierta debida diligencia, hacer una investigación, tenían códigos de ética profesional que permitían controlar este tema de la desinformación. La desinformación no es nueva en el fenómeno de Internet, la desinformación ha existido desde que existe la mentira, desde que existe la posibilidad de comunicar públicamente algo que no es verdad. Pero de alguna manera en los medios masivos, gracias a estos estándares profesionales, se controlaba un poco mejor la desinformación en ese sentido. Ahora entendemos que Internet, en donde cualquiera de nosotros puede expresar contenido noticioso que pueda ser mentira, por ejemplo, yo grabo en mi barrio a una persona que pienso que está robando y digo, esta persona está robando, eso claramente es contenido noticioso, pero yo no estoy sometido a los estándares profesionales que sí tendría un periodista. Y es por eso que la desinformación se vuelve especialmente importante y se vuelve un riesgo fundamental en Internet. Ya todas esas barreras anteriores que teníamos en relación con el acceso a la información ya no existen o se van de alguna manera desestructurando. Y entonces ahí entran ya no tanto el rol de los medios de comunicación tradicionales, sino qué debe hacer el derecho por una parte y qué debe hacer las plataformas de redes sociales por otra parte. Quisiera retomar un pequeño punto que tú mencionaste hace un momento y es que ha habido proyectos para criminalizar estas noticias falsas. ¿Nos puedes comentar algo de esto? ¿Si ha existido en Colombia? Sí, en principio, digamos que está el tipo penal de el fraude al sufragante, que dice que por maniobra engañosa se engañe a una persona de tal forma que vote por cierto candidato, cierto partido político o vote en blanco. Eso en principio podría ser una regulación de la desinformación. También hubo un proyecto en el Código Electoral relacionado con si se difundían noticias falsas relacionadas con algún político o algún candidato, pues podía haber algún tipo de sanción. En Latinoamérica han habido proyectos también relacionados con este tipo de criminalización. Por ejemplo, en Chile había un proyecto de ley que penalizaba la difusión de fake news, así lo llamaban, que generen pánico en la población, que perturben el orden social, que entorpezcan las labores sanitarias en una crisis. Por supuesto, este proyecto de ley sale en esta crisis de la pandemia. Entonces, se entiende un poco mejor el contexto. En Perú salió un proyecto de ley que criminalizaba las fake news relacionadas con alterar la sinceridad del proceso electoral. Y hay una ley que es muy famosa en el mundo, que es la ley de Singapur, sobre noticias falsas, que dice que permite sancionar las noticias falsas que afecten la salud pública o la seguridad pública o la confianza pública en el gobierno. ¿Y por qué digo todas estas finalidades? Porque entendemos que estas finalidades son extremadamente amplias. O sea, ¿cómo sabemos que cierta manifestación genera pánico en la población? ¿Cómo sabemos que perturba el orden social? Si yo, por ejemplo, digo una mentira y la difundo en TikTok sobre cuánto presupuesto se le asignó a
la educación en el país y esto genera manifestaciones en los estudiantes. Yo estoy perturbando el orden social con mi manifestación. Entonces, estas finalidades son demasiado amplias. Me parece a mí que están inadecuadamente redactadas y puede generar este riesgo de autocensura. Sí, efectivamente creo que las dificultades de adelantar un proceso con base en estos delitos, incluso los que ya existen, es bastante complejo y me gustaría que nos centráramos un poco en el tema del dolo y la es decir, la intencionalidad del autor. ¿Cómo podemos identificar en un contexto tan complejo como el de Internet y especialmente metiendo este nuevo componente de deepfake y inteligencia artificial generativa? ¿Cómo podemos nosotros demostrar la intencionalidad del autor o siquiera pensar en una forma de autoría para poder atribuir la responsabilidad de estas conductas? Sí, yo creo que ese es el problema principal que va a tener cualquier tipo de proyecto de ley que intente criminalizar la difusión de desinformación. Por supuesto, entiendo yo que los estados constitucionales querrán criminalizar la difusión de información que sea falsa intencionalmente. Es decir, no de personas que de alguna manera difundan información falsa y piensen que es verdadera. Y eso genera un problema para la determinación del dolo. ¿Cómo sabemos que la persona que difundió esta información pensaba que era verdadera o pensaba que era falsa? Es un poco difícil, ¿no? En especial si uno mira estadísticas en relación con la proliferación de desinformación, la gran mayoría de la desinformación que es difundida por Internet se hace por personas que piensan de forma legítima que lo que están difundiendo es verdad y que lo que están haciendo es, de alguna manera, informar a sus familiares por cadenas de WhatsApp y este tipo de cosas. Entonces, hay un problema con la determinación del dolo. Uno podría decir, bueno, entonces lo que hay que hacer es buscar a la primera persona que se inventó la mentira. Eso también genera sus propias dificultades. Uno puede decir, bueno, ¿quién en Internet? ¿No? Si hacemos el ejercicio de, por ejemplo, lo que sucedió durante hace algunos años en Colombia, de que empiezan las cadenas de WhatsApp diciendo que de forma ilegal se están metiendo a los conjuntos residenciales, ¿uno cómo determina cuál fue la primera persona que difundió esto a sabiendas de que era falsa? Es muy difícil. Hay otro caso que uno puede poner que ha sido muy analizado en Estados Unidos, que es el caso de QAnon. QAnon es una persona que postea, que publica de forma críptica mensajes en foros de Internet cuando Joe Biden gana las elecciones en 2020. Sus seguidores de alguna manera interpretan todos esos mensajes crípticos como un hecho de que Donald Trump en realidad había ganado las elecciones y que él controlaba el gobierno y que en cualquier momento iba a arrestar a Joe Biden y a Hillary Clinton. Uno puede decir, ¿será que QAnon, que sabemos que fue el primero que difundió esto, tenía la intención de engañar o era un teórico de conspiración que verdaderamente pensaba que eso era lo que iba a ocurrir? Entonces, la determinación del dolo yo creo que es uno de los problemas más, digamos, más difíciles de resolver en el ámbito del derecho penal para cualquier tipo de criminalización de las noticias falsas. Entonces, uno o puede pecar por exceso y ser demasiado flexible frente a lo que considera dolo, y de pronto ahí ya estamos en el ámbito de una violación de la libertad de expresión, o se puede pecar por defecto a decir solo criminalizo al primero, pero eso no evita la proliferación de fake news, porque entendemos que estadísticamente la gran mayoría de las personas que difunden las noticias falsas piensan que es verdad. Claro, y ahí también tú estás planteando un problema no solamente de autoría y de, digamos, intencionalidad, sino también del verbo rector. O sea, si es difundir o cuál va a ser la conducta en definitiva que se está sancionando o la creación de esta noticia o de esta información. Pero yo creo, no sé, Camilo, ¿cuál será tu posición frente a esto? Que el derecho penal ya ha avanzado un poco en resolver o en al menos reflexionar acerca de cómo hacer frente a este tipo de situaciones, y en particular me imagino el delito, o el que viene a mi mente es el delito de pánico económico. ¿Cómo lo ves tú? ¿O tú crees que hay otras figuras delictivas que ya existen? ¿O definitivamente, un poco en la línea que plantea Ricardo, esto es un fenómeno irresoluble para el derecho penal? Bueno, varias cosas. Una pequeña propaganda normativista. Bueno, también uno depende cómo entiende el dolo
para ver si la intencionalidad hace parte o no del dolo, pero es una discusión posterior, ¿no? O si solo es un conocimiento, ahí un nos deber hace conocer. falta Yesid. Sí, una Nos pelea hace falta diferente, Yesid. pero bueno, digamos, el dolo finalista claramente, que es mayoritariamente aceptado en Colombia, sí implica una voluntad de realizar la conducta, y en este caso de conocer los elementos del tipo, que sería parte de sus elementos constitutivos, sí o sí conocer la falsedad de la información que se está dando. Y claro, pues el tema probatorio siempre va a estar ahí como un problema casi que irresoluble, ¿no? La prueba del dolo siempre ha sido complicada, y en estos entornos digitales se vuelve más complicada aún. Ahora, como lo decía Ricardo, claro, en penal hemos avanzado, pero siempre pegado a la protección de bienes jurídicos particulares. Es decir, nosotros, la mentira está criminalizada cuando esta mentira afecta a bienes jurídicos importantes para la sociedad y además los afecta de una forma grave, es decir, el principio de última ratio y de fragmentariedad del derecho penal. Y un ejemplo, como tú lo decías, Valentina, es precisamente el artículo 302 del Código, que es el de pánico económico. Y precisamente frente al delito de pánico económico, que si mi memoria no me falla, protege el orden económico y social, pues en el delito de pánico económico el verbo rector, la conducta descrita por el tipo penal es precisamente difundir, no, mentira, es divulgar. Es divulgar, que es un sinónimo de difundir, y tiene sus problemas probatorios también. Es qué se entiende por divulgar, es decir, ¿a cuántas personas yo tengo que llegarle para que se entienda que yo divulgué una noticia falsa, por ejemplo, que causa pánico económico? Es un delito que se puede entender, o que se debería entender, como un delito que es claramente de resultado, o realmente es un delito de peligro, y esas mismas discusiones se tienen que trasladar, o se pueden trasladar, a cualquier forma que uno quisiera tipificar las mentiras y las fake news. ¿Por qué? Porque primero, pues no pueden estar tipificadas por la simple mentira, sino tienen que estar pegadas a la protección de una estructura de valores de la sociedad que se ve afectada. Y lo segundo, pues la misma pregunta que tú hacías, Valentina, es, bueno, ¿van a ser todos delitos de peligro? ¿O se requiere una afectación de esos valores de manera, pues bienes jurídicos, de manera clara? Estos problemas, me imagino que han hecho que las tipificaciones en otras latitudes, Ricardo, sean por lo menos peligrosas, si no es que confusas, lo que claramente puede violar, pues, el principio de tipicidad. Sí, por supuesto. Yo creo que estoy completamente de acuerdo que otro de los problemas graves que puede tener la tipificación de la desinformación tiene que ver con los verbos rectores. O sea, las legislaciones de otros países hablan de difundir, hablan de divulgar, hablan de reproducir en medio y hablan de comunicar. En los medios masivos tradicionales uno puede decir que hay una distinción clara y uno puede identificar fácilmente lo que significan esos verbos rectores. O sea, uno puede decir en la prensa escrita, usted poner cierta información en prensa y distribuirla de forma masiva, ponerla en la cadena de la distribución, ya es publicar, ya es divulgar, ya es difundir. Lo mismo podríamos decir en la radio y en la televisión, cuando usted transmite cierto mensaje por ondas del espectro electromagnético o por los cables. Uno puede decir eso, de alguna manera, uno puede decir que es divulgar, difundir o reproducir un medio. Pero en Internet hay demasiadas conductas que están normalizadas que no necesariamente podrían o habría algún tipo de discusión sobre si realmente es difundir. Pongo varios ejemplos. Difundir significa publicar en un perfil propio o también reenviar en WhatsApp. Es decir, si yo hago un grupo de WhatsApp entre los que estamos aquí grabando el podcast y yo difundo una noticia falsa, ¿eso se entiende difundir? Ahí hay un número de personas que uno tiene que determinar. Si yo tengo un perfil público, pero tengo 0 seguidores y difundo una noticia falsa, ¿eso es difundir? Si publico una noticia falsa, ¿eso es difundir? Tiene problemas. Si, por ejemplo, yo de alguna manera, esto es muy, muy común en muchas redes sociales, yo doy like a una publicación y como doy like, el algoritmo recomienda a las personas que me siguen esa publicación. ¿Eso es difundir? Entonces, hay un tema que debe discutirse a fondo de qué es lo que significan estos verbos rectores, y es muy difícil por la gran variedad de comportamientos que existen, ¿no? Entonces, uno puede decir, hay casos claros, de pronto enviar un mensaje privado a un amigo no es difundir, pero eso no sería lo mismo o no sería equivalente en términos de, si uno podría hablar de daño de la desinformación, a
que yo lo publique y tenga solo un seguidor. Yo lo publico en mi perfil y solo tengo un seguidor. Entonces, eso realmente genera dificultades en la determinación de los verbos rectores. Claro, pero además esto impacta directamente en situaciones como la democracia, las elecciones, ¿no? Y lo que uno se pregunta o se termina preguntando es, bueno, si efectivamente se puede probar que unas fake news realmente afectaron un proceso electoral, ¿esas elecciones son legítimas? ¿O cuál va a ser el papel del Estado frente a esas elecciones? Es decir, y el otro problema, ¿se puede medir el impacto realmente de las fake news y de las noticias falsas en general, de la desinformación, frente a fenómenos como el fraude al elector o fenómenos como el pánico económico que mencionaba Valentina? Sí, de alguna manera es difícil, incluso si se comprueba, es difícil determinar cómo el derecho penal puede aproximarse a esos fenómenos en donde de alguna manera el proceso electoral se ve cuestionado porque hay una proliferación de las noticias falsas. Es decir, hay el caso, otra vez retomando el caso de QAnon, esta divulgación de noticias falsas generó, así lo analizan muchos expertos, generó este incidente famoso de el 6 de enero del 2021, en donde gran parte de los seguidores de Donald Trump fueron al Capitolio a, de alguna manera, manifestarse y, bueno, terminó en violencia, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, claro, aquí hubo un tema de una falla en el proceso de información dentro de la sociedad que generó una disrupción en el proceso electoral, porque ese día se estaba confirmando las elecciones. Ellos tienen un proceso en donde el vicepresidente tiene que confirmar en efecto que las elecciones se hizo ante el Congreso. Entonces, yo creo que el rol del derecho penal aquí es más bien limitado y puede de alguna manera generar mayores riesgos en relación con la libertad de expresión. Y esto lo digo porque muchas veces las manifestaciones políticas, estas tienen ese tipo de naturaleza, las manifestaciones políticas combinan hechos y opiniones. En una sola manifestación política uno puede combinar hechos de opinión. No es solo las manifestaciones políticas, pero digamos que las manifestaciones políticas lo hacen así. Es decir, si yo pongo una caricatura política que exagera de alguna manera las características físicas de algún político, técnicamente él no es así físicamente. Entonces, ¿eso sería desinformación? No, uno dice, bueno, si bien lo que está haciendo es técnicamente difundir algo que es falso, pues se entiende protegido por la comunicación política, por el derecho a la comunicación política. Entonces, cuando se mezcla, y esto es muy común en la política y ahora lo vemos todo el tiempo, incluso los políticos han entrado en esa misma dinámica de exagerar hechos, de burlarse, de hacer sátiras, de, por ejemplo, publicar por medio de inteligencia artificial ciertas imágenes que son falsas, pero ¿cuáles son los límites? Es decir, ¿estamos criminalizando entonces también la sátira política si esa sátira exagera hechos? Eso es algo problemático que me parece que por eso el derecho penal no debería intervenir. Vale, este tema tiene unas complejidades muy profundas y antes que saltáramos al tema de fraude al sufragante y de contextos electorales, yo estaba recordando algo que conversamos en el episodio en el que hablamos del caso de Daineidi Barrera, que es la influencer conocida como Epa Colombia, y la importancia que tuvo el número de seguidores que ella tenía en su cuenta para la determinación digamos, de la condena y de la pena en concreto. Y yo creo que sí es interesante conversar sobre cómo se mide la responsabilidad social, en el sentido del rol que una persona hoy tiene como una voz relevante en nuestra sociedad a partir del número de seguidores que tiene y no exclusiva, digamos, y hasta qué punto eso podría ser un elemento para que nosotros controlemos lo que antes digamos, por otras vías, lo que antes se controlaba a través de de los medios de comunicación, de las reglas de profesionales, de periodistas, etcétera, y por ejemplo, en el marco de partidos políticos. Es cierto lo que dice Ricardo, si no podemos avanzar a un plano en el que a través de la criminalización desincentivemos la crítica política, la discusión que tiene también un tono de sátira, pero que tiene una intención también de generar unas ideas y una discusión que es relevante para la democracia, una visión pluralista de lo que es el Estado y el debate público, pero también hay unos
hay unos límites a eso que son el engaño intencionado con objetivos, digamos, de afectar un interés público mayor. Y ahí entonces, nada, me gustaría saber cuál es su opinión en relación con eso, de cómo medimos la responsabilidad que tienen las personas en el espacio público, si es a través de seguidores, si es a través del rol que están cumpliendo en tanto funcionarios públicos o en tanto personajes públicos con presencia, sí, con alta presencia en el debate nacional. A mí me gustaría meter la cucharada ahí para una opinión penal medio dogmática, y es que, bueno, eso está relativamente resuelto teóricamente y no prácticamente. Me explico, es un problema de posición de garante fundamentalmente, o sea, es un problema en el cual para la determinación de la responsabilidad penal, el normativismo actual lo que realmente debería importar es el incumplimiento de las expectativas sociales generadas por el rol. Y claro, hay nuevos roles. Es que estamos en un mundo donde los roles sociales han cambiado y están cambiando todos los días. Y uno de esos roles sociales es precisamente el rol de influencer, el rol de una persona mediática que tiene la posibilidad de, a través de redes sociales y de otro tipo de plataformas, llegar a una gran cantidad de gente a influir en su comportamiento. Eso, en últimas, pues, si ustedes me lo preguntan, es una forma de una posición de garante organizacional derivada de una fuente de riesgo, que es precisamente el propio comportamiento y el manejo de las redes sociales. Pero también hay otro rol, y es el de la red social. Es decir, también hay un rol de la red social de un deber mínimo de control, pero el problema del control es que nosotros no podríamos en un estado democrático ceder el control de la libertad de expresión a privados, que sería gravísimo. Entonces estamos en una especie de paradoja donde estamos dándole demasiado poder a ciertas entidades, a ciertas multinacionales, en las cuales pueden controlar o no a través de algoritmos la libertad de expresión sin que haya realmente un control democrático sobre ello. Un ejemplo, a nosotros nos pueden bloquear un episodio porque hemos hablado de delitos, de agresiones sexuales y de todo eso, y eso perfectamente un algoritmo lo puede bloquear, ¿sí? ¿Dónde queda la libertad de expresión en estos casos? Y frente a lo que tú decías, una cosa importante adicional, no sé qué piensa Ricardo sobre el tema, y es, claro, con estas nuevas tecnologías también surgen preguntas muy complejas. Ahora realizar un video con un alto nivel de credibilidad a través de inteligencia artificial, pues uno tiene que hacer un buen prompt y sale. Sale un video de un político o de un personaje público o de un evento que puede generar pánico o influir unas elecciones. ¿Cuándo es la utilización de estas herramientas para generar fake news puede volverse delictiva? Y si la simple omisión de no anunciar que es un video generado por inteligencia artificial podría ser criminalizado. O sea, hay una serie de preguntas muy complejas que, al parecer, el derecho penal, por lo menos, no tendría cómo responder actualmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Quiero opinar sobre dos cosas que son independientes. Por una parte, el tema del rol de influencer es un rol social que, en efecto, yo creo que culturalmente ya nos hemos adaptado a quiénes pueden ser influencers y quiénes no. Y yo creo que el derecho penal, el juez penal, puede beber de esa información cultural, de esa información social, para determinar cuál es el rol y, pues, de alguna manera endilgar responsabilidades penales. Lo que yo veo como problemático en este límite difuso de difusión de información es que, en realidad, si uno ve las estadísticas y los estudios que se han hecho en relación con la proliferación de desinformación, los influencers, si bien tienen una plataforma muy grande para proliferar desinformación, a su vez, por su número de seguidores, también están sometidos a un mayor escrutinio. Es decir, usted puede ver que cada vez que un político, cada vez que un influencer saca en sus redes sociales una noticia falsa, casi que inmediatamente es desmentida por una persona. ¿Por qué? Porque al tener grandes seguidores, pues también tiene grandes retractores. Esa es la naturaleza de las redes sociales. El problema es justamente que la desinformación se está divulgando principalmente por grupos de WhatsApp privados, por cadenas de WhatsApp. Entonces, en realidad se está difundiendo algo así, lo correlativo de boca en boca.
¿no? Y ahí ese es el verdadero problema que tiene la desinformación. Ahí no hay nadie que de alguna manera, más allá de la persona que lo está recibiendo, que pueda cuestionar este tipo de cosas. Y eso podría generar problemas para el derecho penal. Eso frente al rol de los influencers. Frente al rol de la inteligencia artificial, me parece que la inteligencia artificial sí está generando unos riesgos demasiado grandes para la democracia, digamos, en relación con la difusión de deepfakes, por ejemplo, deepfakes políticos en contextos electorales. Y esto genera un problema. Por supuesto, estoy de acuerdo en que las plataformas no pueden simplemente, de alguna manera, no adelantar actuaciones que eviten la desinformación, pero hay que tener cuidado con ser demasiado punitivo también con las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso ya no generaría autocensura en el individuo, sino a nivel de la plataforma. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de que si se habla de ciertos delitos, de agresiones sexuales, da lugar a censura en ciertas plataformas sociales. Eso es una muestra de autocensura. Y es que las plataformas de redes sociales están hechas para hacer dinero y, por lo tanto, quieren minimizar los riesgos jurídicos que puedan tener en relación con contenido que por los cuales después puedan ser demandados. Entonces, ser demasiado punitivos con las redes sociales tampoco me parece a mí una solución adecuada. Yo creo que una solución de cooperación, el Estado tiene que aceptar algo que de pronto todavía muchos estados no han podido aceptar, y es que no puede regular absolutamente toda la información que se produce en redes sociales. ¿Por qué? Porque es demasiada. El Estado no da abasto con toda la información. ¿Quién tiene la potencialidad de hacerlo? En principio, las redes sociales. Y entonces hay que imponerle de alguna manera obligaciones a las redes sociales que permitan la cooperación de la red social con el Estado, por ejemplo, presentando informes sobre los riesgos que puede tener la desinformación, presentando informes sobre cómo han de alguna manera eliminado usuarios que están divulgando desinformación, ver cómo se está manejando el fenómeno de los bots, porque muchas veces no es ni siquiera una persona quien difunde desinformación, sino es un algoritmo que está diseñado para eso. Y por supuesto, yo creo que una herramienta muy grande para mantener a raya el discurso político sin llegar a la censura es marcar cada publicación o marcar los posts que sean problemáticos, como sucede en algunas redes sociales, abajo en donde dice averigüe más sobre este tema. Si es una persona diciendo algo sobre, por ejemplo, las vacunas, entonces un enlace a la Organización Mundial de la Salud en donde nos diga esto es falso o lo que sea. Y esto permitiría obligar a las plataformas a hacer esto en publicaciones problemáticas. Podría ser un mejor mecanismo que el derecho penal. Ricardo, Camilo, podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de este tema. Creo que es fascinante me quitaste la palabra de la boca, Ricardo, cuando te iba a preguntar en 30 segundos que nos sintetizaras cuáles son las alternativas hacia dónde debemos caminar, pero creo que ya lo has planteado, así que queda tarea para nosotros y para nuestros oyentes seguir pensándonos en cómo establecer estos canales de comunicación y cooperación entre el Estado, las plataformas y los principales actores con roles de impacto en el debate público. Así que gracias Ricardo por acompañarnos. Camilo, extrañamos mucho a Yesid, pero fue un placer compartir este espacio contigo y con Ricardo hoy. Y gracias a quienes nos escucharon en este episodio hablando sobre el rol del derecho penal en contextos de desinformación, deepfake e inteligencia artificial. Escríbanos con sus opiniones sobre este y otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@externado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalUS o en Google Penalmente. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.